todo esto, Nicolás, tiene relación directa con lo ocurrido en Ucrania. Esta sed de apoderarse del gas y petróleo de Yemen, de apoderarse del gas de los palestinos, apoderarse de todo el norte de Siria que está sobrecargado de gas y petróleo, tiene que ver con el caso de Ucrania. ¿Por qué razón, Nicolás? Porque cuando se hizo el bloqueo a Rusia, cuando Rusia se autodefiende de las provocaciones de la OTAN y hace un ataque preventivo para salvar del genocidio a lo que se llama el Donbass, que allí están dos repúblicas socialistas donde se construye en realidad el socialismo, que es Donetsk y Lugansk. Ya se habían apoderado por la fuerza militar de la república de Kramatorsk. Entonces, son repúblicas cuyo 96% de la población es rusa y estaban cometiendo genocidio. El año 2014 ya había en toda esa zona más de 10.000 desaparecidos. Los latinoamericanos conocemos mucho de desaparecimiento, ¿no? Pero allí ya había eso. El año, cuando Rusia decide iniciar esta acción preventiva, ya habían tomado a más de 14.000 dirigentes de la izquierda en todos esos países y los tenían en las cárceles de los batallones Azov y del batallón Bandera, que son batallones nazis, absolutamente nazis. Y el mundo occidental obviamente calla y lo que hacen simplemente es repetir esa información a nivel mundial, cuyo objetivo es obviamente ocultar los crímenes que se cometían allí en Ucrania. Cuando ocurre esta situación, Nicolás, Occidente le decreta un embargo de petróleo y gas a Rusia. Simplemente nadie le compraría ni gas y petróleo a Rusia. Estados Unidos se comprometió a abastecer de gas y petróleo a los europeos, pero lo hacía por barco. Y para asegurarse que los europeos no tuvieran la tentación de volver a comprarle gas o petróleo a Rusia, simplemente Estados Unidos, con otros sicarios noruegos y suecos, terminan por destruir el Stream 1 y el Stream 2, que son abastecimiento de gas y petróleo submarino, por tubería, oleoducto y gasoducto, cuyo abastecimiento a Europa es masivo. Ante esto, Europa se encuentra en una situación que Estados Unidos sí le vende petróleo y gas, pero se lo vendió a precio de mercado postguerra y le sube 4 veces el valor y sus aliados tuvieron que pagar ese precio extra. En eso también, Nicolás, ocurre que la población europea empieza a ver que su vida, sobre todo las clases más postergadas económica y culturalmente, empiezan a ver que se precariza aún más la vida de ellos, porque se encareció todo en más del doble. Entonces, si antes tenía un sueldo que le alcanzaba para X, ese sueldo pues después le alcanzó para la mitad de esa X. De modo que se empiezan a dar cuenta los pueblos europeos de que sus gobernantes no gobernaban para sus pueblos, sino que para las transnacionales y el capital financiero bancario sionista en convivencia con el imperialismo norteamericano. En ese escenario, entonces Estados Unidos con los europeos dicen: necesitamos tener un abastecimiento de gas que le permita a Europa un gas rápido, y eso lo tenemos en Palestina y lo tenemos en el norte de Siria. Los palestinos, obviamente que iban a defender sus recursos, y también los sirios. Pero desgraciadamente, como acostumbra el imperialismo y los gángsters que siempre han gobernado esos países, estos gángsters no comercializaron con los palestinos, sino que pudieran haberlo comprado, haber dicho: mire, hagamos una sociedad, nosotros lo explotamos, nos vamos 50 y 50, vale, vaya, cualquier cosa. Lo primero que pensaron los gángsters: preparemos a nuestro pistolero llamado Israel y que Israel se tome Gaza y nos regalen el petróleo y el gas de los palestinos, y así abastecemos Europa y terminamos por joder
a Rusia. Ese es el origen real de la situación en Palestina y principalmente en Gaza. En cuanto a la otra situación que había para abastecer gas, era el bloque 9 del Líbano en la diferenciación marítima con respecto a Palestina ocupada. Ese bloque 9, los israelitas dijeron es nuestro e instalaron una base para explotar el gas del bloque 9 del Líbano. Pero ahí estaba la resistencia libanesa con Hezbollah a la cabeza, que le dieron unos misilazos y le hicieron pebre las instalaciones para explotar gas. Y le dijeron este gas de los libaneses y no se lo vamos a entregar a Israel ni a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos con su pistolero, el Estado de Israel, pensaron rápidamente en que había que atacar también a Hezbollah. Entonces, todos estos ataques en paralelo tienen que ver con el descalabro económico de Occidente, donde Estados Unidos está dentro de un ataúd y el Frente de la Resistencia de Asia Occidental día a día le colocaba un clavo más en ese ataúd del imperialismo. Vale decir que lo que estaba ocurriendo en Palestina, Siria, Yemen y Hezbollah era el fin de esta negra y amarga etapa de la humanidad que es el peor de todos los imperios, el imperialismo norteamericano. Entonces, se estaba en un momento dado, Nicolás, la guerra, la resistencia la estaba ganando. La resistencia palestina, apoyado por Hezbollah y apoyado por Yemen, estaban ganando la guerra. El ejército ya sionista no daba más, estaba completamente desgastado. Solamente en Gaza habían perdido más de 1000 tanques. Y cuando Siria se disponía a abrir el frente del Golán, los norteamericanos con los europeos intensifican la guerra en Ucrania y abren mucho frente en Ucrania para que Rusia tuviera la obligación de sacar gran cantidad de tropas de Siria y aviones para ir a combatir a Ucrania. Allí, los traidores kurdos con los reaccionarios de las monarquías feudales primitivas, arcaicas y obsoletas de los países árabes, con Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar a la cabeza, esos tres traidores árabes se las enmarañan con el imperio y el pistolero del imperio del Estado de Israel, se encargan entonces de provocar un golpe muy brutal en Siria. No había posibilidad, Nicolás, de que Siria evitara ese golpe, primero porque, y aquí hay que decirlo, el ejército sirio era un ejército nacionalista, pero no era un ejército que tuviera una clara concepción antiimperialista, salvo algunos generales que hoy en día están formando milicias para luchar en contra de los cortacabezas que se tomaron el poder en Siria. Pero allí se produce realmente un golpe de Estado en que abandonan los oficiales, los generales, coroneles, con mucho dinero en los bolsillos regalados por los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar, abandonan al ejército. El ejército sin conducción, sin oficiales, no pudo luchar y muchos huyeron al Líbano y otros huyeron a Irak. En Irak en este momento hay cerca de 10.000 soldados del ejército antiguo que justamente están organizados y preparados para comenzar la lucha en contra de este criminal que está allí. Ese criminal, su especialidad era cortar cabeza en público. Entonces lo toma el imperialismo, lo toma Occidente, lo hacen afeitarse, lavarse los dientes, lavarse el pelo, le ponen un terno, claro, previo desinfección, y el tipo le lavan la imagen. Ahora él es un presidente, pero antes, cuando ellos formaban parte de lo que se denominaba Al Qaeda, eran los terroristas enemigos de Estados Unidos, enemigos de la libertad, los criminales, los asesinos. Pero cuando estos criminales
se convierten en aliados de Turquía y obviamente aliados de la OTAN, entonces pasaron a ser luchadores por la libertad. Lo mismo que ocurría con los talibanes en Afganistán, que mientras lucharon en contra de la Unión Soviética, eran lo que ellos denominaban the freedom fighters, los combatientes de la libertad. Pero cuando ellos deciden sacar a Estados Unidos de Afganistán y comienza la guerra, eran los asesinos, los criminales, los que odiaban a las mujeres, que le pegaban a las mujeres y le sacan a relucir todas las fake news que nosotros acostumbramos a ver del imperio, porque hay algo que yo siempre lo voy a decir a todos, que de 10 palabras de Estados Unidos, 11 son mentiras. Entonces hay que tener claro, como decía ese gran pensador, ese gran hombre, el Che Guevara, cuando decía: al imperio no hay que creerle ni un tantico,